Les doy los buenos días en este miércoles 23 de octubre de 2013. Bienvenidos a estas aulas de introducción a la lengua Yoruba. Como siempre, estamos escuchando de fondo a King Sunny Ade con su tema Shafunmi. Siempre es bueno saber bastante de nuestra lengua, comprender nuestro propio lenguaje para poder comprender un lenguaje extranjero. He visto que lamentablemente se ha degradado bastante la comprensión y el conocimiento de la lengua española. Por lo tanto, acompañando a las lecciones de Yoruba, vamos a hablar también de repente de algunos elementos de la gramática española que se aplican sobre la gramática Yoruba. En el día de hoy vamos a hablar de los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Como la palabra lo dice, sustantivo es la sustancia de algo, es lo que lo define, es lo que lo describe. Un sustantivo es una palabra que representa a un ser o a un lugar. Esa es la definición más corta que encontré. El sustantivo da nombre, también en la lengua Yoruba, a un ser o a un lugar, y por eso se denomina oro oruko, o sea, la palabra que da el nombre. El sustantivo puede ser un sustantivo propio, y ahí para los sustantivos propios definimos los nombres: Juan, Pedro, Manuel. O un sustantivo común: puerta, casa, árbol. Bien, los sustantivos, como primera instancia vamos a hablar que los sustantivos tienen género. ¿Qué quiere decir que tienen género? Que definen seres o cosas, individuos o cosas, que son masculinos o femeninos. En el idioma Yoruba, el género está definido de varias maneras. Una de las maneras de definirlo puede ser con palabras totalmente diferentes. O sea que palabras que definen totalmente, son palabras totalmente distintas que definen una cosa y la otra. Como por ejemplo, que también pasa en español. Aunque en español hay muchas palabras que definen el sexo, digamos, contrario como parte del mismo, o sea, con la misma raíz, pero agregando la A o la O algún otro prefijo o otro sufijo que permita diferenciarlo. Bueno, acá vamos primero con las palabras totalmente diferentes. Como lo son, por ejemplo, Oba, rey; Ayaba, reina; Baba, padre; Iña, madre; Obuko, chivo; o Egure, cabra. Para decir hombre y mujer decimos Okuri, hombre. Perdón, sí, también Okuri, hombre. Disculpen. Okuri, hombre. Y Obiri, mujer. Podemos decir Obeni, señor. O Iña Afi, señor. También decimos Akko para decir gallo. O decimos adie para decir gallina. Y así sucesivamente hay varias palabras que son totalmente diferentes y que diferencian seres, individuos o cosas de diferentes sexos o de diferentes géneros. Ahora
Ahora podemos utilizar también para definir masculino y femenino raíz de las palabras okurin, que ya vimos que era masculino, y o hombre, y obirin, que es mujer. Bien. Ahora kurin, hermano. Ahora birin, hermana. Homo kurin, hijo. Homo birin, hija. Homo de kurin, niño. Homo de obirin, niña. Erukurin, esclavo. Erubirin, esclava. No se asombren de que no mencionen la esclavitud, todo, porque en las tierras Yoruba hasta hace muy poco la esclavitud o algo similar a la esclavitud era una cosa bastante común. También podemos definir masculino y femenino con la anteposición de palabras que digan macho o hembra, como son el caso de ako, que es macho, o abo, que es hembra. Esta forma se usa mucho cuando se usa siempre cuando se trata de animales, y la podemos, en algunos casos, aunque es una forma bastante ruda de tratar, podemos usarla para los niños, pero no para los adultos. Entonces podemos decir ako LD y estamos diciendo puerco, o abo LD y estamos diciendo puerca. Podemos decir ako esin y estamos diciendo caballo, o podemos decir abo esin yegua. Ako malu, toro. Abo malu, vaca. Ako erin, elefante. Abo erin, elefanta. Y así sucesivamente. Existe aún todavía una clasificación más o una forma más de diferenciar los géneros en la lengua Yoruba. Y podemos decir baba la, abuelo, ña la, abuela, oko y yawo, novio, o simplemente yawo, novia. Apo, viudo, o apobiore, viuda. Curiosamente, para decir bisabuelo y bisabuela es así: babá, bisabuelo, ña, bisabuela. Babá y simi, padrino, ña y simi, madrina. Oko homo enni, es yerno, y ñawo homo enni es nuera. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta aula de introducción a la lengua Yoruba que se refiere a los sustantivos. Si ha sido de vuestro agrado, los espero en la próxima. Lo dejo con el final del tema de Shani Ade, Shafumi. Hasta la próxima. Otapo. You don't